semilla, Señor, porque esto hará la orden, obedecerá la orden, Señor, de esa palabra a cada vida, a cada matrimonio, a cada familia, en el nombre de Jesús. Tú ya has preparado todo el ambiente, destapa nuestros oídos espirituales, destapa nuestro entendimiento, Señor, que no esté nuestro razonamiento humano, sino que esté, Señor, tu mente, porque hoy declaramos que nosotros tenemos la mente de Cristo. Te damos gracias, toma el control también de la palabra que has puesto en mí. Yo te pido, Señor, que esa unción que ya ha sido delegada a nuestras vidas por medio de nuestros pastores también, la unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magisterial, fluye en este momento en el nombre de Jesús. Y te damos gracias. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Miren, aunque el tema que yo tenía, después se lo voy a dar porque está bien tremendo. Pero Dios me cambió a este tema que se llama protección divina. Y se encuentra en el Salmo capítulo 34. Yo sé que usted ya lo ha leído o espero que sí, ¿verdad? En el WhatsApp lo he enviado en varias ocasiones cuando lo he sentido en el espíritu, porque alguien lo ha necesitado, ¿verdad? Cuando el espíritu nos insta en nuestro corazón, en nuestra mente, poder darlo a alguien, ¿verdad? No siempre tenemos la certeza de quién, pero Dios sabe qué es lo que está pasando en tu corazón y en tu mente, y entonces he podido enviarlo. Y este Salmo capítulo 34 tiene demasiadas promesas, ¿verdad? Pero a mí me llama mucho la atención esta palabra que se llama protección divina. Una protección divina. Y lo que me hizo el Espíritu, o me dijo el Espíritu, es instar para que usted pueda tener la seguridad que usted está protegido. Pero nuevamente le vuelvo a rectificar. Aunque el Señor, ¿verdad? Nos dice en su palabra que a todos protege, pero de alguna manera, cuando nosotros limitamos a Él, su protección a veces llega a nosotros a medias. Porque querramos o no, si usted lee la escritura, el Señor de alguna manera sí nos pide ciertos requisitos que tenemos que buscar. Cuando lo encontramos, lo tenemos que recibir, y de ahí que dice la palabra, que no se quede solamente como letra, como seres que solamente lo oyen, ¿verdad? Sino que se tiene que cumplir en nosotros. O sea, que no debemos quedarnos como oidores, sino hacedores de su palabra. Entonces, esta imagen, como me gustó, no encontré otro. Esta imagen me impactó porque ciertamente lo que el Señor está diciendo a través de esta imagen es que usted está bajo su protección, bajo su cuidado, ¿verdad? Y a veces llegamos a dudar, pero miren, voy a desarrollarlo de esta manera, ¿verdad? Y que el Espíritu me ayude, porque aunque es un pasaje un poquito amplio, aunque es un pasaje también donde casi cada palabra tiene una profundidad, pero hasta donde el Espíritu me permita, ¿verdad? En este Salmo capítulo 34, del 1 al 5 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pasaje es bien tremendo porque recuerden que el escritor es David. Y este pasaje fue escrito cuando él huía de Saúl, ¿verdad? Entonces yo puedo entender que David tenía una angustia, una desesperación. Él estaba pasando por algo bien tremendo, ¿verdad? Porque de alguna manera él estaba huyendo porque lo iban a matar. Y a mí me llamó la atención porque unos pasajes antes dice que él llega con el sacerdote Abimelech con un temor tremendo.
Y entonces tenía hambre, él llevaba días huyendo y tenía hambre y le da el pan de la mesa, ¿verdad? Un pan donde no se necesitaba quedar o estaba prohibido darle. Sin embargo, ahí el Señor le sustentó. Yo meditaba de ese pan porque ese pan era especial. Sin embargo, cuando él llega, dice el sacerdote, yo no tengo otra cosa de alimentarte más que este pan, ¿verdad? Entonces, a mí me llama la atención porque le da de comer, pero también dice que para poderse salvar en ese temor, él empieza a hacerse, por llamarse así, el loco, ¿verdad? Él sabíamos que sus cabales estaban bien, pero para que no le siguieran persiguiendo, dice que se hace el loco, ¿verdad? Entonces, a pesar de que de alguna manera él empieza a recibir de esa protección o recibir de ese alimento, ¿verdad? Él todavía sigue huyendo, lleno de miedo, de angustia. Entonces, cuando él empieza a tener todo esto en su carne, en sus emociones, en su sentimiento, a pesar de todo, él comienza diciendo, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Ahora aquí viene algo bien importante. ¿Será que de verdad cuando usted está pasando por alguna adversidad, por algún problema en su casa, en su matrimonio, con el hijo, tal vez hasta escasez, no sé, pero cuando usted está pasando alguna tribulación, de verdad usted se para y alaba el nombre del Señor? Adora el nombre del Señor, ¿verdad? Busca al Señor en su angustia o en su tribulación. El Salmo 145:2 dice, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Miren qué tremendo, ¿verdad? Recuerden que nosotros hemos enseñado, nosotros no le vamos a obligar nada. Pero la escritura es bien clara de lo que nosotros debemos de hacer, de nuestras responsabilidades. Y aunque haya angustia, desesperación, escasez, si el Espíritu Santo está en usted, o más bien dentro de usted, porque no es lo mismo estar sobre que esté dentro. Cuando el Espíritu Santo está dentro, Él le va a hablar, Él le va a instar, Él le va a levantar, Él le va a animar, Él le va a instruir y Él le puede recordar muchas cosas, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que el Señor nos dice, cada día bendíceme. No dice, ¿verdad? Si usted está pasando por tristeza, si usted está pasando por X situación o enfermedad, pero Él nos insta que todos los días tenemos que bendecirlo. Todos los días. Ahora miren, en este otro pasaje, en el Salmo 119, 164 dice, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. 7 veces al día. Aunque el Señor no nos los exige, ¿verdad? Pero usted pregúntese, por lo menos una vez al día, usted está cantando alabanzas, usted está adorando o usted no le da el tiempo al Señor para nada. Miren, aún el estilo de vida de dentro de la casa, porque dentro de los hogares, cada hogar tiene como un tipo de cultura. Hay cosas que rápidamente nosotros podemos soltar. Miren, yo en lo personal no escuchaba mucho música del mundo. Yo les cuento que hay cosas que para mí no se me dificultaron porque yo no me involucré en muchas cosas como la idolatría, la música también. Yo era muy poco para eso. Nunca me llamó la atención. Pero hay gente, ¿verdad?, que está en el mundo muy arraigado que sí le cuesta demasiado trabajo. Pero al estar muy arraigado las cosas del mundo en la carne, ¿verdad? Es difícil que uno le tenga que decir, deja de oír tal cosa, ¿verdad? O deja de escuchar tal cosa. Porque ¿qué hace nuestra carne? ¿O qué dice nuestra carne? ¿Y tú quién eres? ¿Verdad? Yo lo voy a dejar cuando se me pegue la gana. Bueno, haga lo que usted quiera. Está bien.
El problema es que usted se tarda en su santificación, ¿verdad? Porque la Biblia nos enseña que para que nosotros podamos ver al Señor más claro, dice que sin santidad no podemos verle, ¿verdad? Entonces tenemos un lenguaje muy común de decir yo escucho o yo oigo a Dios, yo veo a Dios, ¿verdad? Y yo no digo que no, pero no creo que sea en su plenitud, ¿verdad? Él quiere que nosotros alcancemos de verle realmente, de oírle realmente, ¿verdad? De entender la escritura realmente. Cuando realmente nosotros alcanzamos esa estatura, usted puede cerrar los ojos e inmediatamente usted entra a la dimensión espiritual y recibe una palabra, recibe una exhortación, recibe una palabra de ánimo, ¿verdad? A mí me llamó la atención este pasaje que el Señor me ponía porque David, y lo dice la escritura, ¿verdad? Él no era un hombre perfecto. Era un hombre que sí le falló a Dios. Era un hombre que sí cayó en adulterio. Era un hombre que sí hizo cosas, pero dice la escritura que él tuvo una oportunidad. En esa oportunidad podemos entender que Dios usó a un profeta para confrontar el pecado o su pecado. Y miren qué interesante es porque realmente mientras no decía nombre, ¿verdad? Él le decía, pasó esto, esto y esto. ¿Qué le hacemos a esta persona? Él, ¿verdad? Coloquialmente, usando mis palabras, decía, él casi lo mandó hasta el infierno, ¿verdad? Pero cuando el profeta le dice, este eres tú, ahora sí que para atrás se hizo, ¿ah? Porque cuando nosotros no estamos en esa posición, es cómodo poder señalar, poder juzgar, poder criticar. Pero cuando estamos en la posición de que sí pecó, que sí hay algo que el Señor nos puede castigar o nos puede hacer algo, uno pide misericordia. Porque uno dice, Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Recuerden, la misericordia es el perdón de pecado, pero también la misericordia tiene que ver con una extensión de vida. Entonces, en esa misericordia, uno le dice, Señor, por favor, dame una oportunidad. Pero cuando alguien peca, cuando alguien tiene angustia, cuando alguien, muchas veces queremos señalarle y no queremos dar misericordia. Eso es bien tremendo porque cuando la escritura nos llama que nosotros queremos que esa persona sea enjuiciado, tenga un juicio. Si yo quiero un juicio para alguien, entonces a mí así también me van a juzgar, ¿verdad? Pero el Señor nos enseña que caminemos con misericordia para que yo también reciba misericordia. ¿Estamos en lo terrenal? Sí. Pero el Señor nos ayuda para que en algún momento estemos en alguna dificultad, tentación o lo que venga, no caigamos. Pero debemos de tener al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a instar precisamente para que busquemos el rostro de Dios. Para que usted llegue un momento, un anhelo, un deseo que aún usted no salga de su casa, por lo menos para darle gracias a Dios antes de salir. Miren, este dice 7 veces al día, ¿verdad? Tal vez no 7 veces, pero sí debemos de tener un tiempo de intimidad con Dios. Ese tiempo de intimidad con Dios le va a fortalecer, le va a transformar, le va a cambiar. Usted necesita estar bajo la presencia de Dios porque decía un canto, ¿verdad? El fuego de Dios tiene que quemar lo que hay en nosotros y entonces Él pueda transformarnos y entonces el Espíritu Santo entre en nosotros y reflejemos más a Cristo. Amén. Salmo 55, 17 dice, tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Ya no me dice amén. Eso es todo. Tenemos que
estamos en un tiempo bien duro y bien difícil. Si usted no está bajo esa protección, si usted no busca esa protección del Señor, usted es presa fácil para el enemigo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar esa presencia del Señor, entrar en esa presencia del Señor. Yo lo manejaría así. Hay gente que a lo mejor se levanta súper temprano, ya no le dio tiempo en la mañana, pero usted debe darse un tiempo en la tarde. Ya no pudo en la tarde, por lo menos en la noche tenemos que ponernos a cuenta delante del Señor. Nosotros todavía somos seres imperfectos. Nosotros todavía a veces hay pensamientos que no le agradan a Dios. Hay acciones y actitudes que todavía nos lleva a pecar, a ofender, a hacer cosas en la gente, ¿verdad? Y la palabra nos enseña que Él viene por una novia sin manchas y sin arrugas. O sea que algo más conocido es sin pecado, ¿verdad? Sin haber hecho nada. Ahora, bueno, ya no puedo tardar en los tratos y otras cosas que ya les he compartido, pero Él viene por una novia sin manchas y sin arrugas. Y cuando hablamos de novia no se trata de un género, ¿verdad? La Biblia nos enseña que los hijos de Dios, cuando empiezan a caminar, ellos tienen que alcanzar una estatura. Hay un crecimiento en el cristiano hasta que alcance la estatura de novia. Y entonces se case, ¿verdad? Primero tiene que ser levantado y de ahí se une al Señor y se casa con Cristo. Entonces dice más adelante, Salmo 34 del 6 al 10. Ya leí un poquitito, yo sé que tiene mucho más cosas que podemos seguir platicando, pero si no, no vamos a terminar. Pero yo quiero darle un enfoque a este pasaje para que cuando usted lo lea, ya no lo lea igual, no lo reciba igual. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Ahora, yo quiero que tú me acompañes. Salmo 18, capítulo 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Algo que me ha estado hablando mucho el Señor, yo creo que a lo mejor se ha estado moviendo en el espíritu, ¿verdad? Tal vez un espíritu de duda, le está costando trabajo lo que Dios le ha estado dando, pero a mí me ha estado diciendo el Señor, yo escucho el clamor de mis hijos. Yo escucho el clamor de mi novia. Yo escucho el que viene a mí, contricta su corazón, me pide y dice el Señor, yo tengo mis oídos abiertos. Yo escucho su voz y yo le responderé. Amén. Mire, yo no sé lo que usted esté pasando. Yo no sé si está pasando por una tribulación, pero el Señor me hizo sentir. Dile a mi pueblo, yo escucho su clamor. Yo estoy escuchando cuando viene a mí y entonces abre su corazón y empieza a decirme, Abba Padre, ten misericordia de mí. Abba Padre, te necesito de ti, necesito de tu ayuda. Y dice el Señor que sube ese perfume con olor fragante ante su presencia, con olor fragante, dice el Señor, entra en ese incensario, ese perfume y dice el Señor, yo respondo su oración. Aleluya. En este salmo, gracias, denle toda la gloria y toda la honra al Señor. La traducción Torres Amat dice, Salmo 18:6. Mas en medio de esta mi tribulación, recuerden que es David hablando, invoqué al Señor y a mi Dios clamé.
el cual desde su santo templo escuchó benigno mis voces y el clamor que hice yo ante su acatamiento penetró a sus oídos. Miren, yo estuve estudiando, perdón, valga la redundancia, estaba meditando algo que le estoy enseñando o le he estado enseñando al grupo de intercesión. Pero me impactó mucho una faceta de Dios que en el hebreo significa Shaddai. La palabra Shaddai tiene que ver con una mujer, con una principio o con una, ¿cómo le podemos llamar? Un entendimiento femenino, porque dentro de su traducción significa pechos que amamantan. Entonces me llamó tanto la atención porque dice que cuando un hijo en especial hablaba, ¿verdad? Que cuando venimos delante de él a clamar, dice que se activa él en ese término como pechos que amamantan. Pero si vemos literalmente hablando, cuando un bebé llora, cuando un bebé que a veces no sabes ni qué tiene, ¿verdad? Está recién nacido y está llorando, y a veces recuerden que el llanto del bebé, no sé si le pusieron un micrófono adentro, ¿verdad? Pero a veces lastima el oído de uno. Y entonces dice que cuando así como un bebé grita, pero usted y yo empieza a clamar, empieza usted a desgarrar su corazón y dice que sube como un olor fragante. Entonces, ¿qué hace usted cuando ese bebé llora que hasta le lastimó el oído? ¿O qué normalmente hacemos? Si está en la cuna o esté donde esté, ¿verdad? Lo saca y literalmente lo pone en el pecho. Literal, para que se calle, ¿verdad? Entonces dice que ese llanto es un receptor espiritualmente hablando. Cuando usted viene al trono del Señor, y el altar no solo es este lugar, tal vez en un lugar de su casa, en su cama, no sé dónde usted tenga tal vez un espacio en su casa, pero cuando usted derrama su corazón como un bebé, cuando usted llora de una manera tremenda, ¿verdad? Porque hay situaciones que nos lleva a gemir. O sea, no hay palabras a veces para poderle decir a Dios que lo ayude, pero hay un gemir, y ese gemido es un receptor para Dios. Entonces dice que cuando ese llanto o ese grito de gemido, de clamor, en quien lo haga, sube ese receptor, y entonces Dios empieza a darse cuenta. Va a estar un poquito parafraseado, ¿verdad? Pero eso es lo que sucede invisiblemente, lo que usted a veces no capta, ¿verdad? Porque es una dimensión. Entonces ese receptor, ese llanto que literalmente usted abrió su corazón, es un gemido, porque hay cosas que llegan a sucedernos a nosotros que cuando venimos al trono del Señor no hay palabras como decirle a Dios que necesita uno su ayuda. Entonces eso es un receptor, y dice que despierta uno a Dios como Shaddai, como madre. Entonces pone toda su atención a ese hijo, y entonces aparta el Señor todo y tiene toda su atención. No sé si me puedo dar a explicar, o el Señor más adelante les va a seguir revelando, ¿verdad? Pero que usted venga con la seguridad que lo que pide, y a veces no van a ser palabras, solo va a ser gemido, pero en el espíritu hay un entendimiento, en el espíritu hay receptores que tal vez usted todavía no sabe, pero usted y yo soltamos ciertos receptores que son los que entran directo al trono de Dios, y entonces llamamos la atención a Dios. Y al llamar la atención de Dios, dice, Él voltea su rostro y sus ojos están puestos en ti. Y no solo voltea no solo sus ojos están puestos en usted. Dice que su oído está presto al clamor de ese hijo.
Y si está puesto su oído al clamor de ese hijo, usted debe de tener la seguridad que ya va a recibir lo que le está pidiendo. Amén. En el nombre de Jesús. Sé que es un poquito complicado, pero si el Espíritu Santo está en usted, el Espíritu Santo se lo va a enseñar y se lo va a revelar. En este mismo pasaje, no es cierto, es Daniel capítulo 6, versículo 2 dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Aquí Daniel le muestra a Dios de que es una persona íntegra, una persona radical, una persona que hace lo bueno, que busca lo bueno, ¿verdad? Y a veces usted no necesita decirle a la gente que usted es bueno, porque Dios da testimonio de nosotros. Pero si usted no es bueno, de todos modos vamos a dar un fruto que no necesita decirlo tampoco, porque a través de ese fruto nos conocen, ¿verdad? La palabra nos dice que por nuestros frutos seremos conocidos. Entonces, ¿cuáles son mis acciones, mis actitudes, mis pensamientos? Usted no necesita decir lo bueno que usted es. Si usted es bueno, el Espíritu Santo va a dar testimonio. Amén. Pero dice aquí la palabra que le dijo: mi Dios envió a un ángel. El Salmo 91 dice, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo, pero dice que él envía al ángel de Jehová. Miren, qué tremendo, ¿verdad? Porque aunque es invisible a sus ojos naturales, hay asignaciones. Dice Apocalipsis que ya Dios asignó ángeles para que le sirvan a usted, le ministren a usted. Y aunque usted no lo vea, no significa que no está. Sí está, ¿verdad? Pero también la Escritura nos enseña que no solo habla de ese tipo de ángeles, sino también le dice la Escritura que el pastor, el ministro, es un ángel para usted. Amén. Entonces dice en la traducción Torres Amat, dice: mi Dios envió su ángel, el cual cerró las bocas de los leones. Miren, esta frase representa, le están criticando a usted, murmurando, señalando, ¿verdad? Están haciendo un estrago con su vida y le están levantando falso testimonio. Usted no necesita vengarse. Usted no necesita decir me las va a pagar porque yo tengo a un Dios. No, usted no necesita querer presentarse a Dios o querer representar a Dios. Usted no necesita nada de eso. Porque el mismo Señor nos manda a decir: yo soy, ¿qué dice? El que hace la venganza. Usted no necesita vengarse de nadie, ¿verdad? Porque Él es que cierra la boca de los leones. Esa es una expresión de decir, mire, yo sé que mucha gente a lo mejor dirá: es que ya me tiene fastidiado Julanito de tal. Pero cuando usted le dice al Señor, porque aquí es algo bien interesante que le voy a enseñar. Cuando usted le cede a Dios toda la autoridad para que haga en el hombre, no usted, entonces es mejor que el Señor lo haga, porque cuando usted quiere tomar esa autoridad, puede llegarle a usted. Pero cuando usted le da toda la autoridad a Dios, es increíble ver cómo Dios en su misericordia, en su amor, hace que la gente deje de hablar de ti. Allá no hay mucho amén. Mire, también hay cosas bien interesantes aquí. Pero si usted lo está haciendo, también le está hablando a usted. Porque esto es bien delicado.
Así como Dios nos dice que nosotros, o más bien Él, cierra la boca del que juzga, del que critica, del que murmura en contra de usted, pero usted no debe de estarlo haciendo porque también le va a pasar lo mismo. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, sí, en serio. ¿Por qué? Porque recuerden, miren, es una acción que nosotros hemos platicado. Cuando usted señala a alguien, cuando usted critica a alguien, hay tres también haciéndolo por usted. A veces yo murmuro de alguien, critico de alguien, pero hay más todavía haciéndolo. ¿Por qué? Porque abro puertas. Cuando yo cierro la puerta, por eso dice el Señor, no hay nadie que lo haga, solo yo. Y cuando el Señor cierra las puertas, no hay hombre, no hay entidad, no hay espíritu que lo abra cuando el Señor cierra algo. Y si aquí el Señor dice que cerrará la boca de los que te critican, de los que murmuran, los que te señalan, lo van a cerrar y aunque esté enfrente de usted en lo literal, y oiga bien lo que le estoy diciendo, aún en lo literal, no van a poder hablar mal de usted. Porque en el espíritu se mueve algo que los hace cerrarle la boca. No sé si usted lo cree, yo sí lo creo, porque yo creo en el Señor, ¿verdad? Que Él tiene una protección divina, cosas sobrenaturales para su vida. Por eso el Salmo 34, aunque David estaba pasando por una adversidad, por una situación dura y difícil, estaba trabajando con sus emociones y sus sentimientos. De tal grado que él tuvo que sujetarla, ¿verdad? Ahora miren. Salmo capítulo 91 del 11 al 12 dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Ellos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. La otra versión, lenguaje actual, dice, Dios mismo. Esto es lo tremendo que debemos de dimensionar. El creerle a Dios que las cosas sobrenaturales existen. Aunque usted vaya caminando en un lugar desierto, usted tiene que tener la seguridad que Dios ahí va con usted. Amén. Dice, Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevará en brazos para que no tropecemos con nada. Yo no sé si usted ha tenido experiencia, yo sí he tenido experiencias de ángeles en el sentido de hemos estado a punto de tener accidentes literales cuando caminamos en las calles y vamos a pasar y a veces hay cosas que no vemos en lo natural y me ha pasado en muchas ocasiones, pero entre ellas mis hijos estaban pequeños, yo los había agarrado, me iba a cruzar la calle cuando viene un carro y solo recuerdo como que nos impulsaron para regresarnos y pasa el carro. Entonces luego avanzamos un poquito y no vimos nada de eso y vuelve a pasar otro. Entonces he sentido el impulso donde puede llegar a causar algún accidente y que Él ha tenido cuidado de mí. Y si Él ha tenido cuidado de mí, de mis hijos, de mi casa, también tiene buen cuidado de ti y de los tuyos. Amén. Entonces, nosotros no debemos de pedirle a los ángeles. Eso está completamente equivocado. La Biblia dice, no se debe de adorar cosas que están arriba de los cielos, en la tierra y debajo de los cielos. Entre ellos dice Apocalipsis, imágenes aladas. Se habla de ángeles con alas, porque sí lo hay. En su momento le voy a explicar los niveles y todo eso. De parte de Dios, como también hay demonios, ¿verdad? Con sus niveles operando en los aires. Pero la Biblia nos dice, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Así que usted tiene que empezar a entrar en otra dimensión. Que aunque usted ande en calles, en lugares de sombra de muerte, Él ha enviado ángeles a su favor, a guardar su vida, proteger su vida. Y aunque pasen balazos por ahí,
no le van a tocar a usted. Amén. Yo ya viví también eso aquí. Y bien tremendo, ¿verdad? Porque en taxi vi una situación tremenda y nosotros así como, no sé si no lo puedo contar tan abierto, ¿verdad? Pero sí lo viví tan de cerca que si este muchacho a la hora que está enfrente de nosotros nos vio, no nos vio, no lo sabemos. Solo recuerdo que esta otra persona se va y empezamos a irnos porque acabamos de ver esa situación, pero creemos plenamente que la mano de Dios estuvo ahí, guardando literal nuestra vida y todos los que estábamos en ese vehículo. Así que el Señor sí puede asignar, usted no puede llamar, usted tiene que pedirle a Dios para que Dios le asigne esos ángeles. Usted puede pedirle a Dios para que Él, si usted no siente en algún momento en el espíritu, ¿verdad? A lo mejor llega a dudar en algún momento, pero llega a haber miedo o temor. Entonces usted ore y pídale a Dios, Señor, dice en Apocalipsis, yo he asignado ángeles que ministren, que sirvan, dice también en otra versión, a mi pueblo. Así que si usted no lo ha hecho es porque no lo cree, pero sí existe. Dios ya le asignó ángeles para que lo ayuden, para que lo protejan, le guarden, esté donde esté. Pero ahí vuelvo a la carga. No quiere decir que usted diga, ya tengo mis ángeles y ahora me puedo meter por aquí, ¿verdad? No, porque Dios no va a entrar en donde hay contaminación y donde hay pecado. O sea, esto no es un juego, ¿verdad? Dios sí le va a guardar, Dios sí le va a proteger, pero usted tiene que guardarse en santidad. Dice Salmo 34, 11 al 16. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Miren qué tremendo. Yo digo que aquí hay mucho de qué poder platicar, pero yo quiero compartirte. Salmo 34, 1 dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. En este pasaje dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? ¿Qué necesitamos? El temor de Jehová. El temor de Jehová no es un terror. Bueno, ahorita voy a llegar a ese. En esta versión, lenguaje actual dice: vengan conmigo, queridos niños, préstenme atención, voy a enseñarles a honrar a Dios. Esta versión me gustó, ¿verdad? Porque dice: yo te voy a enseñar a honrarme. Hay gente tan a la ligera, yo he compartido un poquito, ¿verdad? Tan a la ligera que yo no sé si se siente más poderoso que Dios, pero yo he platicado con gente que me dice: yo me peleo con Dios, o sea, yo me discuto con Él, ¿verdad? Yo le reclamo cosas y yo así como que en mi entendimiento digo yo, ¿cómo tiene el valor todavía hasta de contar esto como si fuera algo tan a la ligera, ¿verdad? Pero bueno, esto me hace ver que el hombre que se le hace fácil decir: no, yo me peleo, yo le reclamo, yo le digo, es porque no hay temor. No hay temor de Dios. En sí, ahí está extenso, pero para no tardarme mucho, en sí el temor de Dios es tener reverencia, admiración, adoración, honor, sumisión y obediencia. Temor de Dios no es, miren, no sé a usted, pero a mí de chiquita me decían: si no te duermes, te va a castigar Dios.
Y uno empieza a conocer a Dios como un Dios malo, ¿verdad? Ahora, a mí Dios una vez me reveló el uso de la palabra castigo, ¿verdad? Tiene un peso, porque hay gente que no lo usa precisamente porque dice para que no lo escuche tan feo, ¿verdad? Pero la Escritura sí dice que Él castigó al pueblo que lo abandonaba, que regresaba a la idolatría, que regresaba a la perversión, ¿verdad? O sea que son las consecuencias del pecado. ¿Dios castiga? Sí puede hacerlo. Pero Dios no es un Dios que toda la vida se la va a pasar castigándote. Dios es un Dios amoroso y misericordioso. Que hay cosas que no deberíamos recibirlo al ojo humano, pero al ojo de Dios, usted es su tesoro. De tal manera que hoy todavía la gracia de Dios existe, la gracia de Dios está vigente para que usted traiga arrepentimiento en su corazón, alinee sus caminos y regrese nuevamente con Él. Por eso es necesario que nosotros tengamos el temor de Dios, no el terror, ¿verdad? El temor de Dios, y eso nos va a hacer, porque por eso nos habla que el temer es el ¿qué? A la justicia de Dios, a no irse al infierno, ¿verdad? A no pecar, a amar también. Por eso es necesario el temor de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Por qué uso este pasaje o por qué Dios me llevó a este pasaje? Recuerden que en el Salmo 34 dice que refrenemos nuestra lengua, que no sea mentirosa. Pero si tenemos el temor de Jehová, entonces aprenderemos a frenar nuestra lengua. De tal manera que vuelvo a la carga de decirle, la gente le puede juzgar, le puede criticar, le puede decir, puede hablar lo que quiera, pero usted ya no. O no debería de hacer eso. Porque si usted tiene al Espíritu Santo, la Biblia dice que Él nos da dones y nos da frutos. Y hay un don que se llama dominio propio, y eso solo se le da el Espíritu Santo. Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo haga la obra perfecta, entonces usted va a seguir siendo un impulsivo. Va a juzgar, va a hablar, va a criticar muchas veces por otros porque no le ha dado el dominio a Dios. Entonces en esta versión que es la contemporánea, Santiago 1:26 dice, el que se cree espiritual, miren qué tremendo, ¿verdad? Pero no frena su lengua, al contrario, emite opiniones que van en contra de la verdad y de la dignidad de las personas, se autoengaña y su vida espiritual es falsa. El problema de la palabra es que el hombre que no conoce a Dios, ¿verdad? No nos ve a nosotros. No dice, ay, esa Sara está hablando tal cosa, ¿verdad? Sino dice, y lo bueno que es cristiana, que tiene a Cristo en su corazón, ¿verdad? Entonces no le está juzgando en sí a su persona, sino le está señalando que el Dios que usted tiene, no tiene poder, quiero cuidar lo que voy a decir, no tiene poder, ¿verdad? Porque no está ejerciendo en usted el poder que dice la palabra. Porque si usted deja que el poder de Dios ejerza dentro de usted, entonces usted va a ser transformado. Entonces usted va a ser cambiado, porque no va a decir, voy a esperar que mis padres cambien. No, tiene que cambiar usted primero. Voy a esperar que mi esposo o mi esposa cambien. No, usted tiene que cambiar primero. Si el Espíritu Santo está en usted, Él va a hacer que usted cambie si usted se deja. Amén. Bueno, ok. Dice en esta otra versión, la versión lenguaje actual,
Santiago capítulo 1, versículo 26. Si alguien se cree muy santo, fíjense ¿verdad? Está fuerte, pero a veces respectivamente alguien lo ha usado. Ay, esta persona muy santo es, ¿verdad? Pero dice, si alguien cree ser muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Yo no estoy en contra, al contrario, gracias por nuestros padres espirituales que nos enseñan que debemos de tener el conocimiento de la palabra. Usted debe de tener conocimiento de la palabra, pero usted no se puede quedar con letra. Usted tiene que dejar al Espíritu Santo que le revele esa palabra para que usted lo ponga en práctica. Porque a veces tenemos el montón de palabras para defendernos. Tú me dices algo y yo te tiro, ¿verdad? Con otra palabra, con otro pasaje bíblico. Eso no es correcto. La Biblia dice que no debemos de contender con la palabra. La palabra no está hecha para pelear. La palabra está hecha para que entre en usted, se revele en usted y entonces se ponga por práctica, por obra. En esta versión que es la Biblia, bueno, ahorita sí se me olvidó. Lenguaje sencillo, creo que es. Si piensan que son piadosos, pero no controlan lo que dicen, se están engañando a ustedes mismos y su religión no tiene sentido. Por eso mucha gente allá afuera dice, ¿verdad? Si me llama a su iglesia para hacer lo que es, me quedo igual. ¿Para qué voy? Allá afuera tiene que haber un cambio. Allá afuera me tienen que ver diferente, porque no me tienen que ver a mí, tienen que ver a Cristo dentro de mí. Allá se pelean, sí, pero Dios me ayuda, me da dominio propio, me da sabiduría, me da la palabra correcta, aún no para maldecir, sino para bendecir, para aconsejar, para levantar, para animar. No, Dios no me ha dado la palabra para contender, sino para levantar a otros. Amén. Entonces, si nosotros hacemos todo esto, recibimos la protección de Dios. No es que Dios no nos proteja, pero hay limitaciones. Entre más usted, ¿verdad?, suelta de su carne, entre más usted permite que el Espíritu Santo crezca dentro de usted, mayor protección tiene de parte de Él. De tal manera que el mismo Señor por eso nos dice, ahí sí podemos tomar cuando Él nos dice, no te van a tocar. No te van a tocar. No es que usted diga, yo tengo a mi Dios y a mí nadie me toca. No. Esas acciones y esas actitudes, dice la palabra de Dios, que no deben de ser. Así no debe de ser. Uno con humildad, con sabiduría, con entendimiento. Usted sabe que Dios le guarda, que Dios le protege, que nadie puede tocarle, que nadie puede hacer brujería, que nada puede hacer todos los que se mueven en el ocultismo, que no la van a tocar y no la van a tocar aunque pase en medio de ellos. Amén. Dice porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Sí? En esta versión de Arcas Fernández dice, todos por lo demás pecamos con frecuencia. Ahora bien, el hombre que no se deslice en el hablar es un hombre cabal. En otra versión decía maduro, capaz de mantener a raya todo su cuerpo. ¿No han visto esas personas que no solo es que están hablando, sino que ya están levantando mano y están golpeando? Por eso dice, el que tiene dominio propio, no solo domina la lengua, domina el cuerpo. Allá nadie me dice amén. O sea que cuando tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me ayuda a frenar. Miren, creo que más adelantito en este pasaje habla donde a los caballos, ¿verdad?, le ponen un freno aquí
No sé si usted lo conozca, ¿verdad? Un freno. Ese sirve precisamente para que no vaya a morder o no vaya a lastimar a otros, pero también al ponerlo sirve de que vaya en una dirección correcta y no se desvíe, ¿sí? Entonces se compara diciendo, ¿será que es necesario que se te tenga que poner un bozal? Sí, porque hay gente que, miren, a mí una vez alguien me dijo, hermana, quieren platicar con usted, quieren una consejería. Ay, hermana, pero le pido por favor que me la trate con pincita. Ah, caray, dije, yo nunca había escuchado eso, que es tratarla con pincita, ¿no? Ahora resulta que tengo que completamente callar para que esta no se me alborote, ¿verdad? Después entendí a qué se trataba, ¿verdad? O sea, dele por su lado, mire, trátemele bien. No, o sea, sí y no, ¿verdad? Porque sí es necesario en ciertas ocasiones poderle confrontar con la palabra, porque si no, nunca va a cambiar. No va a poder cambiar, ¿verdad? Entonces entendí que decía, es que si usted le dice algo, se va a pelear con usted, le va a gritar, le va a decir, ah, caray, dije, o al menos que yo traiga algo en contra de ella, ¿verdad? Pero era una persona de alguna manera, no solo en la iglesia, sino en su casa, sus vecinos, era conocido, una persona demasiado impulsiva, se peleaba por todo y con todos. Ah, miren, pero sabían que asistía a la iglesia. Es para todos, no me le hagan nada más al hermano. Es para usted y es para mí, ¿verdad? Entonces dice, todos pecamos, sí. Pero este pasaje no está diciendo que usted lo haga. Tiene que aprender a frenarse. Cuando venga la tentación, usted tiene que frenarse. Recuerden que la escritura dice que, miren, yo me gusta platicarlo porque hay gente que dice, ¿se acuerdan que cuando José estaba con la ayúdenme por favor, José, sí, la egipcia, ¿no? La mujer, pero su nombre. Sí, pero José. La mujer, su esposa pues de Potifar, la esposa de Potifar. Esa mujer, bueno, la Biblia dice que era un hombre muy guapo, ¿verdad? Digo, mi lenguaje. Pero era un hombre de Dios. Y entonces cuando esta mujer se le para enfrente desnuda, no dijo, aquí yo tengo dominio propio, yo soy bueno para esto, yo no voy a caer, no me pasa nada. Hay gente que lo ha malinterpretado diciendo, no, es que le dio, ¿verdad? Le dio miedo. Tenía temor de Dios. Como tenía temor de Dios, él dijo, yo sé mis debilidades. Y corrió. Por eso el ejemplo de José no es que usted corra solo con la simpleza de que, ay, no pasa nada. No, él sabía su debilidad en las mujeres. Y entonces dijo, yo tengo temor de Dios. Y salió corriendo. El temor de Dios hace que usted honre a Dios. Y aunque usted esté donde nadie lo vea, absolutamente nadie, usted va a hacer lo correcto. Amén. Ah, bueno, pues. En esta otra versión, Ausejo dice, pues todos fallamos muchas veces. En la versión lenguaje actual, todos cometemos muchas faltas. Aquí entramos todos. Nadie es perfecto, pero usted no se puede justificar. Porque si usted tiene al Espíritu Santo, la Biblia dice que Él me refrena. Y lo voy a hablar fuerte de esta manera. Ningún ser humano aparece en casa de otro que no sea su esposa o su esposo en un segundo. Esto se llevó un proceso. No se amanece en algún lugar, ¿verdad? Como que aparecí nada más por aquí. ¿Qué pasó acá? No, eso no es así. Desde el momento que ya hubo, miren, es que han pasado
cosas que yo he tenido enseñanza pues de parte de Dios. Una vez una persona me dijo, ya era casada, ya estos son de años, y no voy a decir nombres, pero testimonio. Era casado, ya era, tenía otra, vivía con su pareja, su matrimonio, y la otra persona también. Estaba fuera de la ciudad muchos años hasta que regresó su ex esposo. Cuando llega, lo cita en una cafetería y me dice, quiero un consejo. A ver, dime. Ya me dice, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? Yo dije, no es posible. Si tú tienes al Espíritu Santo, voy con mi esposo y está pasando esto, está sucediendo esto, porque el hombre le dice, ve, pero no le digas a tu esposo. Eso no es correcto. Si tú tienes el Espíritu Santo inmediatamente te va a decir, no vayas. ¿Por qué preguntas? Porque tú quieres escuchar que sí. Porque la carne es lo que quiere escuchar. Cuando alguien a veces, no siempre, ¿verdad? Pero cuando alguien pregunta algo que ya sabe lo correcto, solo quiere escuchar de alguna manera para que alguien le sopese algo que está en su carne, y si le dice que sí, de aquí me agarro. Cuando peque diga, ¿verdad? Como Adán y Eva, mi mujer. La pastora me dijo que sí. No, gracias que tengo al Espíritu Santo. Y le dije, ¿crees que eso es bueno? Si te está diciendo, no le digas a tu esposo. Desde ahí ya se discierne. No necesitas 20 horas para escucharle a Dios que te diga que no vayas. Tienes al Espíritu Santo, ¿verdad? Y si tenemos al Espíritu Santo, Él nos va a guardar donde quiera que vayamos. Él te va a hablar. Él te va a ayudar en las situaciones difíciles, duras, complejas, hasta en accidentes o situaciones que pudiesen pasarte. Él te avisa. Yo tengo mucho testimonio también donde el Espíritu Santo me ha hablado y ¿cómo se dice? Me ha cuidado de muchas cosas. Hace muchos años también en un departamento que nosotros teníamos acá o rentábamos acá por Playa Sol, me parece, Puerto México creo, no, ya no sé cuál es. Pero la puerta tenía una no sé cómo le llaman, ojal o qué sé yo, ¿no? Pero a veces te tocan y tú puedes ver de alguna manera, tratar de distinguir quién es, ¿no? Entonces, yo estaba con una amiga, mis hijos estaban muy pequeñitos, yo estaba en la cocina y empiezo a caminar porque tocaron la puerta muy fuerte. Entonces empecé a caminar y el Espíritu me dijo, no abras. Y le grito a mi amiga porque mi amiga estaba cerca de la puerta y le dije, no abras. Y se sacó así de onda. Y entonces me dice, ¿qué pasó? Le dije, no abras. Yo sentí clarito que una voz me decía, no abras tu puerta. Y estaban toque y toque. Ella se asomó y me dice, es un hombre, así, así. Y le digo, no abra. Y de hecho hasta grité y le dije, pues ahí te vas a cansar. Yo estoy en mi casa y no voy a abrir. Así que ahí nos quedamos un rato hasta que dejamos de escuchar el ruido. Se fue esta persona, nunca más lo escuchamos, pero creo en Dios que el Señor nos guardó, ¿verdad? No sé si iba a robar, no sé qué es lo que pudo haber sucedido, estaban muy chiquititos mis hijos en aquel entonces, pero yo pude ver que el Señor sí te protege literalmente tu cuerpo, tu vida. Él te puede proteger, Él te va a sustentar. Amén. Vamos a terminar ya, Salmo 34, 17, 22. Ya no me alcanza, usted le termina ahí, pero yo sí quiero terminar con algo, porque este pasaje, del Salmo 34, yo solo puse este pasaje. Y con esto quiero terminar. Miren, me impactó mucho. Y me impactó más porque también cuando mi hijo busca lo de la alabanza, no siempre andamos diciéndole qué tienes que decir, sino lo que le pone en el espíritu. En Juan capítulo 19, versículo 33 y 36 dice, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas,
Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. Yo no sé si a usted le impacte, pero por lo menos lo voy a tomar yo primero, ¿verdad? Literalmente hablando, ninguno de sus huesos ni se lo pueden quebrar, nadie, ningún golpe, ninguna situación. Yo puedo entender aquí si a Jesús fue intacto, no le tocaron sus huesos. Y aquí en el Salmo 34 dice, tus huesos no serán tocados. Amén. Bueno, recíbalo mientras por fe y que se le revele a su corazón. Si a Jesús, siendo Jesús, a él no lo tocaron, Jesús está dentro de usted, a usted no lo pueden tocar. No lo pueden tocar ni físicamente. El que aún levante sus manos estando cerca, el Espíritu en su protección divina enviará para que sostenga esas manos y no lo toquen a usted en ningún sentido. Amén. Párese o póngase sobre sus pies, por favor. El Señor me hizo sentir, usted no tenga temor. ¿A qué le teme? ¿Qué temor tiene en el sentido contrario, verdad? Si usted no conoce el verdadero temor de Dios, empiece a pedírselo al Señor. Porque el Señor dice, yo te enseñaré el temor. El temor divino es el que le va a enseñar. El temor divino. Cierre sus